Compañeros estudiantes, muy buen día. Voy a compartir la segunda parte del tema de la célula. Hoy corresponde los orgánulos, es decir, las subpartículas que forman la célula, los nombres, la definición y asimismo la función de algunas, de la mayoría de ellos que están presentes en la célula y que llevan a cabo las funciones determinadas. Entonces les voy a compartir por acá el tema muy importante, desde luego, que es la continuación del tema de la célula. Empiezo entonces con el tema del día de hoy. El concepto, no está de más siempre recordar el concepto acerca de lo que es la célula. Es la unidad fundamental de todo ser vivo, tal y como lo vimos, lo platiqué en la sesión anterior. Su tamaño es muy pequeño, por lo que se requiere para su estudio de aparatos especializados como el microscopio, de los diferentes modelos, de los más conocidos, de los más renombrados en nuestra era contemporánea. El barrido electrónico, ¿verdad? Es el más sofisticado. Sus formas son muy variadas, dependen del trabajo que realicen estas, ¿verdad? Vamos a ver entonces acá un poco acerca de la teoría celular. ¿Qué es la teoría celular? Son los enunciados que me van a orientar, que ya fueron desde luego estudiadas, ya fueron refutadas por eh, personajes que se dedicaron al estudio de la célula, que desde luego vimos en la sesión pasada. Los estudios realizados entonces permitieron establecer en el siglo XIX lo que se conoce como teoría celular, lo que dice lo siguiente. Los 3, 4 enunciados por ahí. El número 1, todo ser vivo está formado por una o más células. Por ahí Sladen y Schwann fueron los precursores de esta parte importante de los enunciados de la teoría celular. El número 2, la célula es lo más pequeño que tiene vida propia. Es la unidad anatómica, fisiológica de todo ser vivo. Es decir, está formada por estructuras y lleva a cabo funciones vitales de todo ser vivo. Toda célula procede de otra célula preexistente, ¿verdad? Esos son los 3 enunciados, digamos, básicos de la teoría celular. Desde luego que hay más por acá. El material hereditario pasa de la célula madre a las células hijas a través de esa estructura, la más principal, que es el núcleo celular. Vamos a ver entonces 4 enunciados, propiamente son 4 enunciados que son los que le dan el fundamento a la teoría celular. Vamos a ver entonces ahora un poco acerca de lo que es la célula, ya de un poco de más extenso, más concreto, un poco más profundo acerca de lo que es la célula propiamente ya como tal, es decir, un ser vivo microscópico, ¿verdad? Estructura o composición. La estructura de la célula tiene una membrana, las 3 estructuras fundamentales de la célula, ahí es donde se va a alojar todo lo que la célula es y va a realizar como un ser vivo. La membrana limita el externo de la célula, es decir, hay un límite ahí entre la célula y los componentes que están en el interior de la célula, y por ahí también hay un cierto intercambio que más adelante vamos a profundizar también en este tema. El citoplasma, otra parte muy importante, porque es ahí donde se van a encontrar o se van a encontrar propiamente, donde van a estar alojados los orgánulos que le van a dar todas las actividades, van a contribuir a que la célula se vaya desarrollando
como un ser vivo completo. El núcleo, desde luego, es la parte de la célula que controla la vida celular y todas las funciones. Tenemos entonces la fisiología. Estas son las 3 funciones básicas que realiza un ser vivo y desde luego que realiza la célula como un ente viviente, ¿verdad? Es decir, la nutrición, ¿sí? La nutrición, la relación y la reproducción, que son las 3 funciones esenciales de todo ser vivo. Esas 3 funciones esenciales, la nutrición, la relación y la reproducción. Desde luego, todo ser vivo se tiene que alimentar. También debe de haber una relación entre otros organismos. Desde luego que la célula tiene esa relación entre otros organismos. Y desde luego, para perpetuar la especie, para perpetuar el organismo, es necesario que haya reproducción. Es decir, el surgimiento de organismos similares al progenitor o a los progenitores en el caso de organismos ya más superiores. La estructura de la célula. La estructura básica de una célula consta de lo siguiente. Fíjense bien que acá es donde vamos a encontrar nosotros las estructuras básicas y de ahí vamos a desglosar los orgánulos, el nombre y la función que realiza de una manera resumida, desde luego. Vamos a ver acá. La membrana plasmática. La membrana plasmática es esa parte que va a rodear la célula y que va a delimitar, va a haber por ahí una barrera de protección que va a, de alguna manera, a seleccionar. Desde luego que esta membrana se dice que es selectiva. ¿Por qué es selectiva? Porque hay algunas sustancias que entran al interior de la célula, pero otras a través de algunas estructuras como las proteínas de protección, identifican y no dejan pasar si es que le va a hacer daño a la célula. Una membrana, bueno, una membrana que la separa del medio externo, pero que permite el intercambio de materia, lo que les explicaba por ahí, es semipermeable. Semipermeable, es decir, no es totalmente permeable. Cuando se dice que es semipermeable, deja pasar algunas sustancias y otras las bloquea. Esa es la membrana plasmática, la que rodea el entorno de la célula con el exterior y el interior de la célula. El citoplasma. El citoplasma ya es esa como laguna, esa parte es una solución acuosa en el que se llevan a cabo las reacciones metabólicas a través de los orgánulos que van a estar alojados en el citoplasma, desde luego, ¿verdad? No es que el citoplasma haga todo el trabajo, sino que es un conjunto, es un sistema de orgánulos, de micropartículas y de sustancias químicas, desde luego que están ahí, entra en juego por ahí las biomoléculas como los lípidos sobre todo y las proteínas y pues desde luego los carbohidratos como parte esencial de todo ser vivo. Vamos a ver entonces, por ahí se encuentra el citoplasma y luego viene el material genético. El material genético desde luego que está en donde en el núcleo, que este a su vez va a tener una subdivisión por ahí. El material genético formado por el ADN, es decir, el ácido desoxirribonucleico, controla el funcionamiento celular y participa desde luego en la transmisión de todas las características propias de una célula. Luego tenemos por acá los orgánulos celulares, que es donde nosotros vamos a ir desglosando ahorita, a ir viendo la definición y la función muy esencial que realizan estas subpartículas atómicas que están disueltas o están dispersas en el citoplasma. Son estructuras subcelulares que desempeñan diferentes funciones dentro de la célula. Vamos a ver entonces,
Recordemos entonces, la célula es la unidad funcional de todo organismo viviente. Sí, hay células procariontes y células eucariontes, y a la vez las eucariontes, recuerdan ustedes por ahí en el tema anterior, esta se divide en célula vegetal y célula animal, que cada una tiene sus características también. Bueno, entonces vamos a entrar ahí las procariontes, pues en las bacterias, las eucariontes, en todos los otros 4 reinos, el protista, el fungi, el vegetal y el animal. Vamos a ver aquí entonces los orgánulos de una célula. Vamos a ver, eh, los orgánulos de una célula, desde luego, son subpartículas celulares que van a llevar a cabo funciones específicas y vitales para la célula. Entonces acá tenemos en primer lugar la membrana celular, que esas 3, 4 estructuras que forman parte de todo el inicio, donde van a estar alojados, donde va a haber funcionamiento por ahí de la membrana celular. La membrana celular juega un papel sumamente importante, ya que es ahí donde eh, se da ese transporte celular, que va también a ser un tema aparte acerca de cómo es que se transportan las sustancias, cómo es que por el movimiento, por algunas sustancias químicas que transportan los materiales hacia el interior de la célula, y también desecha algunas sustancias como el dióxido de carbono, entre otras situaciones. La membrana celular lleva a cabo esa función vital, ¿verdad? Es la envoltura como parte, digámoslo, anatómica, es la envoltura exterior de la célula formada por una doble capa, ¿sí? Se dice que es una capa bilipídica compuesta principalmente de fosfolípidos, ¿verdad? Ahí son grasas que tienen fósforo, en la que se hallan moléculas de proteínas también que juegan también un papel muy relevante, las diferentes clases de proteínas, hay de transporte, de protección y de identificación en la membrana celular. Alrededor de esa membrana se encuentran estas sustancias químicas, ¿verdad? Tienen un comportamiento selectivo al paso de iones y moléculas sencillas y complejas hacia el interior de la célula. Vamos a ver entonces por acá ahora el citoplasma. Recuérdense por ahí que la membrana plasmática entonces es la envoltura, es el contorno, la periferia de la célula que eh, tiene la función de seleccionar los materiales que van a ingresar, de bloquear los materiales que le van a hacer daño a la célula, y también de dejar pasar, es decir, de desechar las sustancias que le van a hacer de alguna manera daño a la célula, ¿verdad? Entonces, iniciamos entonces con el citoplasma, continuamos acá con el citoplasma, perdón, acá. El citoplasma es donde se van a encontrar los orgánulos, una de esas funciones aloja los orgánulos, pero también en su medio están disueltas algunas sustancias por ahí. El citoplasma es el contenido celular que hay entre la membrana plasmática y la membrana nuclear. Es decir, por ahí hay una laguna, como yo les decía, por ahí está el núcleo en esa laguna y alrededor está la membrana plasmática. Y la membrana nuclear está constituida por sistemas de membranas, es decir, orgánulos celulares y sustancias solubles en agua. Esas sustancias están disueltas ahí y que desde luego van a formar parte luego de la activación de todo el metabolismo celular. Es decir, el metabolismo son todas las reacciones químicas que va a llevar a cabo esta parte como ser vivo, es decir, la célula. Por ahí en el tema que solamente les pasé el video acerca de las
de la organización de los seres vivos, pues sí, yo creo que ustedes observaron por ahí que son 3 dimensiones en la que está. Está la parte química, la parte más sencilla de la organización de la vida es la atómica, la molecular, y ahorita estamos viendo la otra parte que es la organización celular. ¿Sí? Ahorita estamos viendo la organización celular, por eso ese tema iba antes que este, que era la organización de los seres vivos. La parte atómica, la parte molecular, la parte celular estamos viendo ahorita. Cómo está constituida la célula y cómo es que lleva a cabo funciones como un ser vivo. Por ahí está la otra parte que es la organización ecológica, que es la relación que tienen los seres ya en conjunto. De la misma manera la célula realiza esas funciones. Bueno, retomo entonces acá el tema, solo haciéndoles esa pequeña previa por ahí del tema anterior. Miremos entonces ahora el citoesqueleto. Cuando nosotros escuchemos ese término citoplasma, citoesqueleto, citocinesis, vamos a referirlo todo a lo que es la célula, que dicho sea de paso, la citología, si ustedes se recuerdan por ahí cuando vimos, o si no lo vimos por ahí, yo les recuerdo, la citología es la parte de esta ciencia de la biología que se va a encargar directamente de estudiar todo lo relacionado con las células, su anatomía, su morfología y su fisiología. Entonces, cuando hablamos de citoesqueleto, vamos a hablar entonces del esqueleto de la célula. El citoesqueleto celular consiste en una malla tridimensional de filamentos proteicos, es decir, de proteínas cuyas principales funciones son. ¿Cuál lleva o cuál es la función de este citoesqueleto? Número 1, proporcionar el soporte estructural para la membrana plasmática y los orgánulos celulares. Ahí está como un pequeño colchón para poder hacer soporte. Otra actividad que lleva otra función es ser el responsable del movimiento intracelular de orgánulos y otros componentes del citosol. Citosol, lo que está por ahí ya en el citoplasma desde luego. Vamos a ver entonces el retículo endoplasmático. ¿Qué es el retículo endoplasmático? Solo déjenme, vamos a ver. El retículo endoplasmático entonces, vamos a ver por acá, voy a mover un poquito por acá, ahí está. El retículo endoplasmático, fíjense bien, endo va adentro. Uno le diga, uno dice endodermis está adentro, ¿verdad? Endoplasma, es decir, que está hacia adentro. Conjunto de sáculos aplanados y de conductos tubulares en comunicación. Existen 2 tipos. El retículo endoplasmático, hay de 2 tipos. Está el RE, el retículo endoplasmático rugoso. Está formado por una serie de sáculos aplanados a los que se adosan externamente gran número de ribosomas, que son otro tipo de organelos, perdón, de orgánulos. Está en contacto con la envoltura nuclear, que es una parte especializada de este retículo. El retículo endoplasmático liso está formado por una serie de sacos tubuliformes que de alguna mente tienen carácter carentes de ribosomas, a diferencia del rugoso, este no tiene ribosomas. Vamos a ver por acá eh, la estructura, vean ustedes la estructura, acá es una red de, de forma de sáculos y en esto es una serie de sacos, ¿sí? Son pequeños sacos que están ahí
el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Miren, acá es una red y aquí son pequeños sáculos, ¿verdad? Por ahí son más evidentes los del retículo endoplasmático liso. Muy bien, vamos a ver acá el aparato de Golgi. Sí, por ahí se recuerdan ustedes, Golgi tuvo por ahí alguna injerencia también acerca del descubrimiento de algunas partes de la célula. El aparato de Golgi son vesículas limitadas por membranas, por ahí hay una función. Este orgánulo está formado por grupos también de sáculos o gránulos aplanados y apilados que rodean a los centriolos, que son otros orgánulos también. En la periferia de los sáculos se producen por estrangulación vesículas que almacenan diversos materiales. En resumen, el aparato de Golgi se encarga de digerir el tráfico de macromoléculas, que quiere decir de moléculas, por ejemplo, los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Esas son macromoléculas y esa es la actividad o la función que le toca hacer al aparato de Golgi. Ahí tenemos las vacuolas, que también ustedes por ahí recordarán que en las células animales, pues es diferente que en las células vegetales. En las vegetales solo hay una, a veces se ve solo una de gran tamaño, que por ahí recuerdan es que ocupa por ahí todo el volumen casi de la célula. En cambio, en las de tipo eucariotas por ahí, o las células animales tienen otras estructuras, son más abundantes y más pequeñas. Las vacuolas entonces son sáculos o membranas, ¿sí? Membranas por ahí, vesículas, cuya principal misión es el almacenamiento de sustancias. Proceden del engrosamiento del retículo endoplasmático liso, aunque también proceden del aparato de Golgi, ¿sí? Pero más está relacionado con los sáculos o gránulos del retículo endoplasmático liso, aunque también, como bien dice por ahí la diapositiva, en la diapositiva también el aparato de Golgi pueden proceder. De las mitocondrias también, de los plastos o de invaginaciones de la membrana plasmática. ¿Qué se refiere esto? De los plastos, los plastidios, ¿verdad? Entre ellos los cloroplastos. Las invaginaciones son como bolsas y ahí se van almacenando algunas sustancias que pueden ser sobre todo de nutrientes de reserva, sales minerales, ácidos, proteínas, pero también algunos desechos pueden almacenar las vacuolas, ¿verdad? Son como pequeñas bolsas de las cuales se va llenando y cuando la célula requiere, por ahí las toman los otros transportes por medio de proteínas, ¿verdad? Pero también hay desechos en algunas de ellas. Vemos las mitocondrias. Las mitocondrias son esenciales para una célula y desde luego a nosotros ya como organismos macro, desde luego sin mitocondrias nosotros no tendríamos energía. Cuando miremos por ahí alguna parte de tal vez de la respiración celular, vamos a ver que el papel fundamental que juegan estas estructuras son fábricas, son conocidas como fábricas de energía, de fabricación de energía, metabolizan por ahí, ante todo, los carbohidratos para hacer paquetes en forma de ATP, que es una forma de energía, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Son orgánulos de forma esférica, ovalada o ramificada de tamaño similar a muchas bacterias. Su función consiste en proporcionar la energía suficiente para mantener la vida de la célula, ya que
sintetizan el ATP, el trifosfato de adenosina, ¿verdad? O adenosin trifosfato. Están limitadas por dos membranas, la interior de las cuales está plegada hacia adentro en forma de crestas y túbulos, ¿verdad? Entonces, por ahí, esa parte es la que va a tener la función de metabolizar sobre todo los carbohidratos para transformarlos en energía que va a ser útil para todas las funciones, en este caso de las células, y ya en nosotros, como tenemos miles, millones de células, también constantemente están trabajando las mitocondrias para que nosotros tengamos todo ese metabolismo corporal. Vamos a ver entonces por acá los ribosomas. Los ribosomas, vamos a ver, los ribosomas tienen un tamaño tan pequeño que solo son visibles con un microscopio electrónico. Su nombre se debe a la riqueza en ARN que los compone junto a las proteínas. ¿Qué quiere decir eso? Que estos forman parte de los ácidos ribonucleicos que vamos a ver también cuando miremos por ahí las biomoléculas, vamos a ver que el ARN es el que le da la información al ADN para que él también haga su trabajo en cuanto a la codificación de la herencia de organismos y en este caso de células. Todo esto, como les decía al principio, es un sistema muy complejo. Todos estos orgánulos llevan a cabo funciones específicas, pero están interconectados unos con otros para llevar a cabo todas las funciones que requiere una célula. Son encargados de ensamblar proteínas a partir de la información genética que les llega del ADN transcrita de forma, en forma de ARN mensajero. Por aquí el ARN, hay tres tipos de ese tipo de ARN, dentro de ellos está el mensajero, que va a ser el que va a llevar la información, ¿sí? Hacia el ADN para que esto haga también su función vital dentro de una célula y sobre todo de la parte de la genética. Los lisosomas. Vamos a ver qué son los lisosomas. Se encuentran flotando en el citoplasma. Son vesículas esféricas, contienen alrededor de 50 enzimas que son las sustancias que necesita la célula para realizar la digestión de los materiales que le llegan del exterior o digerir también de la propia, de la parte de la propia célula que se han vuelto viejas e inservibles. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que estos lisosomas son de alguna manera fagocitan, y por ahí fagocitan, inclusive también juegan un papel importante en la protección de la degradación de algunas sustancias patógenas como las bacterias, las fagocitan, es decir, las atrapan, ¿verdad? Esa es la labor de los lisosomas. Los centriolos, vamos acercándonos ya por ahí al núcleo celular, y lo vamos a ver de último, pero es la parte más importante. Solo presentes en las células animales, ¿sí? Los centriolos participan por ahí dentro de la mitosis, ¿sí? La reproducción de las células, posicionados en cualquier punto alrededor del núcleo, desde luego del núcleo celular. Los centriolos son una pareja de estructuras que forman parte del citoesqueleto, es decir, de toda esa malla de soporte. Aquí su papel es repartir los cromosomas entre las células hijas durante el proceso de la división celular, que yo les estaba diciendo por ahí, el proceso de la mitosis y desde luego también de la meiosis, que también va a ser otro tema relacionado con la actividad de la reproducción celular. Vemos por acá entonces los cilios y flagelos. Por ahí uno de las células que nosotros podemos pues colocar como ejemplo que tiene flagelos
los espermatozoides que están relacionados con el movimiento, por ahí algunos organismos como las bacterias, un paramecium, por ejemplo, por ahí está esa estructura, tiene diferentes vellosidades que les sirven para la movilidad. Son prolongaciones. Si son cortas se llaman cilios y son miles las que están alrededor de la célula o en este caso de un organismo unicelular como la bacteria, como ya les decía. Si son largas se llaman flagelos. Eh, Aquí no está la referencia, pero estos sirven, la función que tienen tanto los cilios como los flagelos es de movimiento. Si el espermatozoide no tiene flagelo, muchas veces tiene dos colas, a esas colas se le llaman flagelos, no podría movilizarse, ¿verdad? Y eso es lo que mueven ellos como que fuera pececitos, ahí van moviéndose, ¿verdad? Y los cilios de igual manera les sirven a las bacterias, un claro ejemplo para poderse mover. Los cloroplastos. En cuanto a esto, no solo existen cloroplastos, están los plastidios de manera general. Los plastidios, dentro de ellos están los cloroplastos. Hay 3 tipos de plastidios. Están los cloroplastos, que son los que se conocen dentro de digamos, de la definición, dentro de la estructura, relacionados con las plantas, relacionado con la fotosíntesis, los cloroplastos de color verde. Pero también hay cromoplastos. Los cromoplastos también están presentes en estructuras vegetales como las frutas y las verduras, en este caso, por ejemplo, las remolachas, las zanahorias están impregnadas de cromoplastos, que le da ese color característico a frutas, a algunas frutas y a algunas verduras. Vamos a ver por acá. Voy a mover por acá. Los cloroplastos eh, también forman parte de esas estructuras llamadas plastidios. Como le digo, cloroplastos, cromoplastos y los amiloplastos, que son estructuras que están relacionadas también con este tipo de componentes que van a estar relacionadas con el almacenamiento de almidón y ese color característico de color blanco, ¿sí? Entonces, los cloroplastos de color verde, cromoplastos entre morado, anaranjado y los amiloplastos de color blanco por ahí relacionados con el almacenamiento de almidón. Son orgánulos típicos y exclusivos de las células vegetales. No hay otros organismos que tengan cloroplastos, que poseen también, en este caso, unas estructuras o unas sustancias químicas clorofílicas. Por ello, las plantas son capaces de realizar el proceso de la fotosíntesis, proceso que transforma la energía luminosa en energía química contenida en las moléculas de ATP. Con las mitocondrias también producen energía, tomando estos cloroplastos en el proceso de la fotosíntesis como materia prima, desde luego el CO2, que es también importante para que estas estructuras puedan realizar ese proceso metabólico, es decir, de transformar la energía luminosa, es decir, la energía del sol, para fabricar su alimento y liberar a la atmósfera el oxígeno tan necesario para todos los organismos aeróbicos, ¿verdad? Que necesitamos oxígeno. Por último, ya casi para finalizar con la sesión del día de hoy, el contenido, el núcleo celular. El núcleo celular es la parte fundamental y la más importante de la célula. Ahí se va a llevar a cabo el proceso de la transmisión de todo lo que una célula es como tal. Entonces vamos a ver el orgánulo principal de la célula por ser el portador del material genético. Si no hay núcleo, no hay reproducción, no hay formación de tejidos, no hay por ahí organización de órganos,
de sistemas, etcétera, como les vuelvo a repetir, como lo vieron ustedes en el tema de la organización de los seres vivos. Es acá donde, por eso se llama organización celular. Si no hay núcleo en la parte de la organización celular, propiamente la atómica y la molecular se queda por ahí, luego viene la organización celular y ahí a través de este orgánulo, el núcleo celular, las células se van dividiendo y células de una misma clase van formando tejidos. Los tejidos a la vez, como yo les expliqué ahí en el video que les publiqué, van formando los órganos van formando sistemas y los sistemas van formando las diferentes especies de organismos y dentro de ellos, desde luego, nosotros, ¿verdad? Que tenemos por ahí gran cantidad de tejidos, ¿verdad? Y que van a llevar a cabo funciones también estratégicas y que vamos a ver también en un tema aparte. Entonces, el núcleo celular está formado por membrana nuclear, el nucleoplasma, la cromatina y el nucleolo. Cuando se da el proceso, ya vamos a ver, cuando se da el proceso de la reproducción celular, cada parte de esas va haciendo sus cambios protagónicos en el proceso de las etapas de la mitosis, ¿verdad? Entonces, es de aspecto esférico o lobulado, su tamaño es proporcional al de la célula en particular. Muy bien, jóvenes. Por último, tenemos por acá los cromosomas, que están presentes desde luego ahí en el núcleo celular. Los cromosomas, del término que significa cuerpos coloreados, por la intensidad con que la fijan determinados colorantes al ser teñidos para poder ser observados en el microscopio. Son un componente del núcleo celular que solo aparecen cuando la célula está en división, ya que está en división, ya sea mitosis o meiosis, en este caso que también va a ser un tema aparte, como les vuelvo a repetir. Tienen una estructura filiforme en forma de cadena lineal, más o menos alargada en el caso de las eucariotas o en forma de anillo. Es una diferencia también en forma de anillo circular cerrado en el caso de las procariotas. Esa también es una eh, característica diferente que tiene la célula eucariota con la procariota, la forma de los cromosomas relacionados con el ADN. Uno es circular y el otro es radial, ¿verdad? Y están compuestos por ácidos nucleicos y proteínas. Por ahí vamos a ver más adelante otros temas relacionados. El tema de la célula es bastante extenso y con esta parte de esta explicación en esta sesión terminamos, así de una forma muy resumida, la historia de la célula, por ahí cómo se observa la célula, qué instrumento utilizamos, por ahí vimos las partes del microscopio, indudablemente un instrumento, una herramienta que no puede dejarse por un lado para poder estudiar la célula. Y luego ahora con el contenido de las partes y las funciones que llevan así de una manera muy general, los organelos u orgánulos que van a conformar los diferentes tipos de las células. Y con esto entonces los cromosomas contienen el ácido nucleico que como ustedes pues ya saben tiene por ahí funciones de la reproducción en todo caso y relacionado con la transmisión de los caracteres que cada organismo tiene a través de sus células. Jóvenes, me dio mucho gusto poder compartir el tema, la parte número 2 acerca de la célula. Entonces nos estaremos por ahí comunicando por medio de la plataforma para poder ampliar nuevamente o un poco más acerca del tema. Gracias, jóvenes. Nos seguimos saludando
a lo largo de las sesiones que nos restan todavía. Nos vemos.